año. Yo ya me puse el límite de decirlo de feliz año este último sábado, que terminé ya la enésima comida de Navidad. Pero bueno, a ver si salimos de esta resaca. Hay dos grandes resacas, yo creo que son septiembre y enero. No sé cuál es más dura económicamente. De gordura, para mí es todavía peor septiembre, la verdad. Me da tiempo a engordar todavía más. Pero bueno, como siempre, pues volvemos un poco con un webinar que hemos querido repetir porque tuvo bastante éxito el año pasado y está enfocado principalmente a daros ideas, consejos, referencias de convocatorias o subvenciones que me vais a volver loco con tanta IA, tanto sonido y tanta IA me va a volver loco. Pero bueno, perdonad, que es que me han saltado 4 cosas al mismo tiempo y se me ha ido la almendra. El objetivo del webinar de hoy es daros ideas, consejos, estudiar un poco cómo podéis preparar las subvenciones de este año y aprovechar lo que podáis, todo lo que os va a enseñar el año pasado, ¿vale? Además, como hoy novedad, vamos a explicar algunas funcionalidades, porque hoy va a ser principalmente con el buscador. Y os contaré alguna cosilla que no sé si habíais visto todavía, pero que os va a ayudar mucho a ser todavía más ágiles, ¿vale? No solamente eso, sino, bueno, voy a hacer un pequeño spoiler también de un documento que os vamos a mostrar, que es una recopilación de ayudas que vamos a montar como ebook próximamente y que así también os podéis hacer la idea de que mucho del trabajo de planificar el año os lo vamos a poder dar un poco más picadito con este ebook, destacando las ayudas que hay para empleo, digitalización, inversión y emprendimiento. Esas 4 temáticas, que son las 4 temáticas, yo diría que más importantes casi para cualquier asesoría o consultora, excepto las que se meten en I+D a saco, que en esas no las vamos a tocar. Pero bueno, un poco hemos empezado el año con fuerza con esos contenidos y nada más. Si os parece, empiezo ya con la presentación y vamos viendo. Vale, voy a compartir pantalla. Vale, perfecto. Bueno, el caso es planificar un poco el año. Veo a personas y caras conocidas, os agradezco que alguno tengáis la cámara porque así a veces es más agradable que solamente mirar a la cámara y a mi ordenador. Y ya muchos de vosotros sabéis que hay ciertas convocatorias, sobre todo las autonómicas, que tienen una recurrencia y que se publican casi siempre en la misma época. Y este es uno de los puntos súper importantes a tener en cuenta a la hora de planificar el año. Para algunas ya vais a llegar tarde, como por ejemplo en Valencia, en Galicia, pero a lo mejor para la siguiente llegáis a tiempo. Entonces, esto es lo que vamos a tocar y me gustaría empezar sobre todo por que veáis cuál es el cronograma de publicación de convocatorias el año pasado. El año pasado se me ha olvidado meterlo en el pantallazo y os lo digo, el año pasado se publicaron 7.926 subvenciones que están pintadas aquí y que como podéis observar, ¿vale? Como podéis observar, pues la época más fuerte claramente es marzo, abril y mayo, después empieza a bajar, en agosto hay mucho menos, hay un último coletazo y se mantiene estable, ¿vale? O sea que realmente donde hay que estar muy al tanto y hay que estar, vamos a decir, adelantarse a las convocatorias grandes es alrededor de esta fecha. Os voy a compartir, que no hay ningún problema, voy a meterlo aquí, creo que ya estáis viendo. Vale, esto sería la cantidad de convocatorias y este sería el presupuesto. Esto está dentro del menú en estadísticas históricas, por si cada uno lo quiere ver. Y me parecía súper interesante mostrarlo porque así podemos jugar incluso con los filtros y podemos ver, pues yo qué sé, las ayudas autonómicas, qué impacto tienen, en qué fechas suelen salir, cuántos millones mueven. Por ejemplo,
parece ser que salió una bastante gorda en julio, que no sé si sería de la Dana o similares, y en convocatorias pues se mantiene también bastante estable, ¿vale? Hasta julio incluso, que parece ser que salieron bastantes líneas. Pensad que tiene un sentido, tiene una razón de ser el hecho de que se publiquen en la primera mitad de año, y es que muchos de los presupuestos de las subvenciones son anuales y por tanto es importante que les dé tiempo tanto a abrir la convocatoria como a repartir las ayudas. E incluso yo viví un 31 de diciembre que me llamó la Comunidad de Madrid porque querían repartir una ayuda ese día, porque si no se agotaban los fondos o se caducaban o lo que sea. Esto es súper importante que lo tengáis en cuenta. Y es una de las cosas que vamos a ir viendo y que me gustaría, bueno, pues mostraros diferentes ejemplos. Yo tengo en mente claramente el de Galicia, que es una comunidad autónoma que me deja alucinado por cómo hacen las cosas y por la cantidad de caña que le pueden dar en un mes de enero. O sea, empiezan el año con una fuerza bestial, pero por ejemplo Comunidad Valenciana también tiene algunas ayudas que son bueno, pues recurrentes todos los años y que salen a principios de año. Hemos empezado con el Digitaliza CV, pero pronto empezarán también las de empleo, otras de inversión o similares, ¿vale? La presentación y vamos a hacer un poco de repaso de cuáles son el tipo de ayudas más importantes para la asesoría. Ya lo he dicho antes, ya lo he adelantado, es empleo y conciliación, digitalización y emprendimiento, y este año voy a meter como novedad algunas líneas de inversión que me gustaría compartir, que miremos y que veáis cómo enfrentar, ¿vale? Y luego, también importantísimo, no estoy seguro de que hay diferentes niveles de conocimiento, de experiencia dentro de los asistentes de hoy, pero que tengáis súper en cuenta cuáles son los errores más comunes en el sector de, sobre todo, asesorías o consultoras que gestionan subvenciones. Y es, bueno, incluso también de solicitantes, ¿vale? Porque es el típico error que también le surge al solicitante. No entender los requisitos. Los requisitos pueden ser desde el tipo de solicitante al tipo de proyectos similares, ¿vale? Incluso a mí me ha pasado que los gastos no estén mediante una compra, sino que sea un renting o un leasing. Por favor, tened mucho cuidado con este punto. Solicitar la subvención incorrecta. Tan importante es pedir una subvención que encaja contigo como no pedir aquella que no encaja. Estos dos puntos, además, son dos puntos que, junto con el tercero, que es no respetar los plazos, que para todos aquellos que estáis ofreciendo un servicio de gestión de subvenciones, estos tres puntos, vamos a decir que están en vuestro tejado. Se da por hecho, el solicitante da por hecho que lo tenéis controlado. E incluso si tenéis un cliente al que le habéis cobrado un fijo y luego os la rechazan por alguna de estas razones, pues hombre, podríais llegar a tener ahí algún pequeño conflicto, ¿vale? Luego, lo siguiente es no presentar una propuesta clara y coherente. En este caso es no utilizar la plantilla adecuada, no vender bien el proyecto. Aquí entramos sobre todo en las memorias técnicas. Y este es un complemento, un extra bastante habitual y que sobre todo aplica a los particulares. Cuando gestionéis subvenciones para particulares, es que tengáis claro que las subvenciones para particulares, a las subvenciones para particulares les aplica el IRPF, a las empresas les aplica el impuesto de sociedades. Obviamente el impuesto de sociedades sí da beneficios. Como ejemplo y como, bueno, cosas que me voy enterando en este caso como emprendedores, que nosotros, por ejemplo, hemos incluido en el impuesto de sociedades las subvenciones cuando las hemos cobrado, no cuando nos las han concedido, porque, por ejemplo, el año pasado nos concedieron una ayuda de empleo que al final no pudimos ejecutar porque no conseguimos el perfil que se requería. Y hay una ayuda adicional que como iba asociada a unas facturas que hemos activado y por tanto estamos amortizando, la asesoría nos recomendó que imputáramos la subvención al mismo ritmo al que amortizábamos ese activo. Esto lo cuento así como un extra, pero bueno, pues acaso como al final es muchas veces compartir conocimiento, pues esto lo hemos vivido en primera persona y por si acaso también os ayuda a vosotros. Y luego, otra cosa fundamental, que es en lo siguiente
¿Para qué sirven las subvenciones? No todos los que estáis aquí presentes, estoy seguro, estáis gestionando ya por vuestra cuenta, pero quiero que tengáis claro que las subvenciones sirven clarísimamente para captar más clientes. Esto sobre todo es para aquellos asesores que ofrezcáis un servicio core de contabilidad, fiscal, que siempre se me olvida la otra, laboral y demás, ¿vale? Es para el que ofrece un servicio per se de subvenciones, obviamente, pues también. Pero en general las subvenciones no tienes por qué tramitarlas. Yo he visto cómo las placas fotovoltaicas parecía que no vendían placas, sino que vendían la subvención para las placas. Y no tienes por qué gestionar todas las subvenciones, sino que a lo mejor hay veces que es interesante que informes, pero si hay alguien interesado, pues oye, apóyate en un colaborador. Siempre defiendo que colaboréis entre vosotros porque nadie las controla todas. Pero para generar contenidos es una maravilla, es encontrar algo interesante que encaja con vuestro perfil de cliente o aquel mercado al que vais dirigidos y, oye, es una manera de conseguir que alguien os muestre interés, enseñe la patita, os escriba o similar. Vale. También vamos a hablar también de cómo optimizar el tiempo y recursos, centralizando la información en los procesos. En este caso hablaremos de las alertas y seguimiento de las convocatorias clave, cómo lo vais a poder hacer. Un segundo, interna, que eres... Eso es, gracias. Y luego los beneficios adicionales de incluir, ¿vale? De las subvenciones dentro de vuestros servicios, que es diferenciaros de la competencia y aumentar la rentabilidad, ¿vale? Bueno, vamos a la parte para mí más práctica y es exactamente cómo podéis organizar el año. Yo personalmente lo que os recomendaría sobre todo es que tenéis dos herramientas que podéis usar para hacerlo y es, primero, buscando las convocatorias que ya hay abiertas y segundo, estudiando bien qué convocatorias habrían el año pasado que ya tengan resolución o que no tengan resolución. Por diferenciar, aquí tenéis tres pestañas, que algunos ya lo tendréis súper controlado y otros no tanto, y quiero diferenciarlas bien. Aquí están todas las convocatorias que se han publicado desde 2023, 23, 24, 25. Puede ser 23, sí, me salen las cuentas, 23, 24, 25. Hemos ocultado 22 y 21 y 20 o incluso más años que tenemos para que no abrumemos con demasiado histórico. Aquí están todas. Aquí están aquellas que tienen algún tipo de resolución, de concesión. ¿Vale? Por tanto, aquí estas están incluidas dentro de estas, o sea que no son nuevas, son complementarias. Voy a poner un ejemplo rápido para que veáis a qué me refiero. Digitaliza CV. Está la nueva de este año, ¿vale? Pero también están las otras dos anteriores. Y, por ejemplo, si abro la de 2024, aquí ya puedo ver qué beneficiarios tuvo. Es muy importante que miréis no solamente si la convocatoria encaja o no, sino que también os informéis sobre el perfil de beneficiario y la ayuda que han dado, ayuda máxima, ayuda mínima o similares. Bueno, luego vuelvo a digitalizar CV, pero no quiero empezar por aquí tan a lo bruto. ¿Vale? Luego tenemos lo que os digo, que podáis buscar directamente cuáles son las concesiones. A mí personalmente voy a poner un pequeño ejemplo para que veáis la gran información que os da esto. Vamos a poner de Galicia que sean autonómicas y que se publicaran, ¿vale? Pues más o menos el año pasado, durante el enero del año pasado. No sé qué va a salir. ¿Vale? Pues tenéis 66 convocatorias que ya tienen concesiones y a mí la parte que más me parece interesante es que la última columna es presupuesto inicial y anterior es cuánto han repartido. Pues aquí, por ejemplo, podéis ver fácilmente ayudas a personas trabajadoras autónomas de Galicia. Es verdad que cerró el 39, pero podéis ver que no se agotó a una velocidad enorme y terrible. Y esto es parte de la información que os viene muy bien. Para el que trabaja en Galicia desde hace 4 años, pues ya se lo sabrá, ya se lo sabrá todo. Pero para el que esté pensando en crear este departamento o ampliar
las áreas geográficas que vais a trabajar, pues esto es bastante importante, ¿vale? Bueno, termino con el repaso de las pestañas. Y lo último, aquí voy a elegir este mismo CIF, ¿vale? Por no poner uno en concreto, es que también podáis conocer qué subvenciones le han dado a un cliente en concreto. A mí esto me parece bestial, sobre todo para aquellos que tenéis una asesoría y que no habéis hecho muchas subvenciones o solo hacéis un perfil concreto o queréis empezar, pues que tengáis claro cuántas han pedido ya vuestro cliente. Al final vuestro cliente puede que se lo esté haciendo por su cuenta, puede que lo esté haciendo con una consultora que solo ofrece consultoría o puede que las subvenciones las esté haciendo con una asesoría que le está tirando los trastos para llevarse también la parte fiscal, contable y laboral. ¿Vale? Entonces, con alguien lo puede estar haciendo, ¿no? No tengo una estadística clara, pero os diría que... A ver, me voy a tirar a la piscina, pero no llega ni de broma al 50% de las pymes que se hacen esto por su cuenta. A lo mejor algún autónomo más, pero diría que está más bien rondando el 20-30%. El resto se apoya en una consultora. Yo le recomendaría a casi todo el mundo que en las complejas de concurrencia competitiva se apoyara en una consultora. Vale. Bueno, vuelvo aquí. ¿Cómo sacarle mayor provecho al buscador? ¿Cómo ser capaces de encontrar rápidamente lo que buscáis, lo que os interesa y que entendáis bien cómo está organizada la información? Primero, este buscador por texto no es Google. Vale, por favor, no es Google. Funciona más bien con palabras clave. No es Google. Entonces, lo que os recomiendo es que utilicéis palabras clave. Emprendimiento Madrid. Entonces, busca palabras clave Emprendimiento Madrid y aquellas que tengan referencias a esas palabras clave te las muestra antes o después. Bueno, pues aquí, por ejemplo, tenéis la de que se constituyan por cuenta propia, emprendimiento colectivo, tarifa cero, locales para emprendedores y demás. Si hubiera puesto quiero emprender en Madrid y saber qué subvenciones hay, pues los resultados van a ser peores. Para este tipo de comentarios, de preguntas, es más bien mejor que os vayáis al asistente IA, en el cual podéis entender primero qué subvenciones hay y luego que tengáis un apoyo a la hora de buscar. Pero que tengáis claro que aquí son palabras clave. Palabras clave. Inversión, maquinaria, País Vasco. ¿Vale? Palabras clave es lo fundamental. Lo digo porque sí que me ha pasado en alguna demo o alguna reunión con cliente que dicen, joder, nunca somos capaces de encontrar algo por texto. Pues utilizar palabras clave, las palabras que están normalmente incluidas dentro del lenguaje que se utiliza en las subvenciones. Ahora me meto con los filtros, pero antes me gustaría enseñaros que podéis ordenar según afinidad, que es el algoritmo y la puntuación que le damos nosotros. Podéis ordenar los resultados por fecha de cierre, ¿vale? Que primero aparecen las que cierran, las que están siempre abiertas, luego las que tienen más margen y menos margen y menos margen. Si lo queréis al revés, pues le dais aquí la flechita y cambiáis el orden de la fecha. Oye, quiero saber las que van a cerrar antes. Bueno, habrá alguna cerrada, así que mejor le damos a convocatorias abiertas y nos mostrará las que van a cerrar antes, ¿vale? Pues, por ejemplo, esta el 23 del 1, en 3 días, 16 del 3 y así. También podéis hacerlo por fondos. Primero las que más fondos tengan y después. Estos resultados se pueden descargar en Excel, por si acaso se lo queréis mandar a alguien o compartirlo mediante una URL. Vale. Voy a volver a buscar. Localización geográfica. Aquí podéis buscar o por comunidad autónoma o por provincia. Vosotros elegís. Dentro de la localización geográfica también existe la opción de buscar por código postal.
¿Cuál es la ventaja del código postal frente a la provincia? Que el código postal solamente te va a mostrar las ayudas locales de ese municipio. Si tú buscas por provincia en Alicante, pues te va a mostrar las ayudas de la Cámara de Comercio de Alicante. Joder, es que ya podría haber elegido una que me la supiera un poco mejor. Pero bueno, del Ayuntamiento de Alicante y del Ayuntamiento de Denia o cosas así. Si solo quieres que te aparezcan las del Ayuntamiento de Denia, las de Provincia de Alicante, la de Comunidad Autónoma y tal, pues le das mejor código postal. O si solo quieres que te aparezcan las que sean autonómicas, pues pinchas en el punto, en el filtro autonómicas. ¿Vale? Podéis buscar también, obviamente, por tipo de solicitante. Aquí hemos aglutinado los tipos de solicitantes. Sabemos que existen más letras de CIF diferentes y que podríais echar de menos. Bueno, es que es imposible meterlas todas. Entonces, también lo que hemos hecho es que los filtros de aquí abajo vayan en relación a lo que hayas elegido arriba. Si elijo PYME me aparece eso, si elijo particulares me aparecen menos opciones relacionadas con particulares. Según lo que elijáis aquí, pues aquí tenéis varios filtros diferentes, ¿vale? Que os puedan encajar. Muchas de las ayudas que aquí veis tienen más de una etiqueta, no solamente tiene una etiqueta. Lo digo porque, bueno, puede ser que una ayuda, por ejemplo, esta, creación y desarrollo de pymes de base tecnológica, pues a lo mejor están relacionadas con emprendimiento y también con inversión e incluso con digitalización. ¿Vale? Elegís la opción que sea. Y buscamos. ¿Vale? Ahí aparecen las específicas de Andalucía, de digitalización. No hemos puesto ningún periodo. Otra cosa que yo recomiendo mucho, poner un presupuesto mínimo en la convocatoria. Si no os interesan convocatorias pequeñas que mueven pocos presupuestos, pues elegidlo ahí. ¿Vale? Ponerle un límite por debajo y así os centráis solo en las grandes, en las que tengan mucho presupuesto y por tanto os interese más trabajar. Podéis filtrar también por CENAE, que es algo que metimos después de verano. Esto hay veces que filtra, hay veces que te ayuda a ordenar los resultados. Podéis buscar si queréis un BDNS o un ID concreto. Vale. Volviendo a Digitaliza CV, me voy a meter aquí. Hace poco esto se ha ordenado por fondos, es curioso, pero los fondos han ido menguando. Si le diera por afinidad, pues me mostraría primero la última que se ha abierto. ¿Vale? De esto la verdad que me llamó mucho la atención y hay una pestaña, me gustaría meternos también en las pestañas que hemos ido incluyendo y que os van a ayudar mucho a entender mejor la convocatoria. Por un lado tenéis el resumen, es un resumen, siempre decimos que tiene que tener un equilibrio suficiente entre alguien que controla mucho y alguien que no controla nada. Si queréis ampliar cualquier detalle podéis lanzarle dudas al asistente. Por otro lado, lo que hacemos es, tenemos un prompt que se ejecuta con cada ayuda y es lo que nos saca es cuáles son los documentos que se necesitan para hacer la presentación. Y luego a mí una de las pestañas que más me gustan y que también más nos han costado es saber automáticamente cuáles son las convocatorias previas y por tanto saber exactamente a cuánta gente le dieron a qué presupuesto inicial había, cuánto se repartió y cuántos beneficiarios había. Si observáis en este caso, la del 23, bueno, la del 21 tenía 12 millones, luego pasó a 8, se mantuvo en 8, bajó a 6 y como realmente solo se repartieron 4 en cada una de las anualidades e incluso a varios beneficiarios le quitaron después la ayuda, pues este año han decidido bajar a 3.400.000 euros, pero con una ayuda máxima de 175.000 euros. Las ayudas máximas en años anteriores fueron 100.000 y 120.000, juraría. Lo podemos ver aquí, 100.000 y 120.000 en el 24. A mí esto me encanta porque esto, por ejemplo, nos asegura saber que a esta empresa a mí me llamaría la atención. Parece que es para pymes, entonces entiendo que esta empresa, aunque sea una A, pues debería ser una pyme, digo yo, ¿vale? Eso mismo ayuda mucho para otro tipo de convocatorias parecidas, ¿vale? Esta relación de beneficiarios os lo podéis descargar,
¿vale? Le dais aquí al botón, o sea, os recomiendo que pongáis ahí todos, le deis aquí al botón y lo descargáis. ¿De acuerdo? Antes no se me ha olvidado deciros el tema de las alertas, que podéis crear aquí alertas y así no perderos ninguna ayuda. Yo personalmente, pues oye, dependiendo, oye, mira, yo trabajo en Aragón y me interesa sobre todo, según lo que has dicho, trabajo para pymes y me interesa sobre todo, pues ayudas al empleo, al emprendimiento y a la digitalización. Bueno, pues ahí nos vamos. Podéis incluir algún filtro avanzado si queréis y si no, podéis poner la alerta que queráis y cambiar la frecuencia a diario, semanal e incluso enteraros, esto lo lanzamos en septiembre, enteraros de cuando salen las bases reguladoras y también las modificaciones. Esto es muy importante porque, por ejemplo, ahora lo vamos a ver con el ejemplo de Galicia, hay muchas ayudas de las que solo se ha publicado las bases reguladoras, todavía no se ha publicado la convocatoria. Entonces, se conocen las bases reguladoras o incluso se conocen las dos cosas, pero todavía no ha abierto. ¿Vale? Entonces, esto es una manera de que os enteréis los primeros antes que nadie e incluso en Galicia, por ejemplo, he visto muchos ejemplos de salen hoy las bases reguladoras, la convocatoria sale dentro de 15 días y desde que se publica la convocatoria hasta que abre hay otros 15 días. Y claro, esto da bastante margen para trabajar. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, antes os he dicho que a lo mejor ya llegáis tarde a algunas ayudas. Hay gente que la convocatoria Digitaliza CV se la conoce desde hace 3 años o 5 y la empieza a trabajar en verano o la está trabajando todo el año, porque cualquier empresa industrial que le llega y le dice voy a hacer esto, le dicen no te preocupes, en enero abrirá una convocatoria, ¿qué tal? Entonces, en cuanto abre la convocatoria, ya tienen varios expedientes. Los consultores que más tiempo llevan es lo que hacen siempre y es eso, se preparan con mucho margen. En el caso de Digitaliza CV, juraría, aquí tenéis la normativa, juraría que es concurrencia competitiva, es verdad que el orden de llegada no es indispensable, pero hay otras ayudas en las que el orden de llegada es fundamental. ¿Vale? Por tanto, es muy importante que trabajéis las ayudas de año en año. Hay una ayuda, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, que es de innovación, que abre una vez al año, pero aceptan proyectos a lo largo de todo el año. Bueno, pues eso es lo que tenéis que trabajar cada uno de vosotros. ¿Vale? Vamos a irnos a otro filtro. Voy a quitar esto de aquí. Voy a irme al ejemplo de Galicia, que tengo fresco. Y vamos a usar otro filtro que es cuándo se han publicado. ¿Vale? Entonces vamos a irnos a ayudas publicadas hasta hoy. ¿Vale? Desde el 1 de enero hasta hoy. Y salen 75. Podéis ver que algunas como esta salen gris porque todavía no se ha abierto. Y habrá otras que juraría, ¿vale? Que aparece así, bases publicadas, pendiente convocatoria. Si nos metemos en esta ayuda, veréis que aquí dentro de normativa tenemos un porrón de documentos, incluso modificaciones que se han ido modificando, ¿vale? Y que también hemos subido a la plataforma. Vale, el 13 de enero. Galicia es alucinante lo que ha montado. Entonces, esta, por ejemplo, veo que también vemos las convocatorias relacionadas de años anteriores. ¿Vale? Pues aquí, por ejemplo, no parece que se hayan repartido muchas. Si me meto en esta, tenía un presupuesto de 4 millones y no parece que se hayan repartido muchas y aquí sí que hay bastante dinerito en juego. ¿Vale? Entonces, que sepáis que os recomiendo, yo personalmente os recomiendo que hagáis esta búsqueda por fecha de publicación, incluso de convocatorias que ya se hayan concedido. O sea, basándose en esto mismo que os he enseñado en Galicia, pues nos vamos al año pasado y decimos, oye, voy a cambiar, voy a decir, oye, quiero ver de Castilla-La Mancha cuántas convocatorias se abrieron el año pasado, en la primera mitad, en el primer trimestre,
que sean autonómicas y que sean para pymes, y voy a poner digitalización, empleo, emprendimiento e inversiones productivas. Venga, vamos a ver estas. Pues tengo 23. Bueno, pues echad un ojo. Por ejemplo, esta de apoyo activo, activo al empleo, pues es una de las clásicas de Castilla-La Mancha que os recomendaría conocer, y podéis ver hasta qué punto se repartieron o no se repartieron todas en su totalidad. Mira, esta, por ejemplo, parece que repartió hasta el último euro, ¿vale? Si hay algo que nos cuadra como esto, que tiene más presupuesto, a lo mejor es que no, bueno, se nos ampliara, a lo mejor ampliaron el presupuesto y se nos escapó, ¿vale? Sabéis que es complicado tener el control detallado, pero aquí tenéis una foto del año pasado. Bueno, pues en base al año pasado, organizáis este año. Si a lo mejor esa parte no la tenéis, pues también os podéis ir a estadísticas históricas y ver lo que os he enseñado antes. Oye, vamos a estudiar exactamente en mi comunidad autónoma cuál fue la época en la que más subvenciones se presentaron o de una temática concreta. Podéis usar uno u otro de las herramientas. ¿Vale? Freno aquí un segundo. Beba agua también. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre todo lo que he mostrado. Venga, en el chat, ¿no? Vale. Vale. No sé si alguien iba a hablar o... Juanfran, pásame el link del ebook, es que lo he perdido ahora y no lo tengo en mano. Vale, sí que quería comentaros una cosa. El buscador por texto que os he enseñado antes es una de las cosas que vamos a evolucionar de forma detallada. Ahora te contesto a esa pregunta, ya es 360. Es una de las cosas que hablaremos también mañana. Juraría que mañana tenemos una reunión con los clientes Fundit, con la comunidad. Os contaremos los planes que tenemos para la primera mitad de año, más o menos, pero también el objetivo de esa reunión es escucharos y que nos contéis y que nos pidáis como si fuera todavía Reyes y podéis pedir lo que queráis, ¿vale? Pero el buscador por texto es algo que sí que queremos hacer porque nos hemos dado cuenta de que mucha gente busca ahí como si fuera Google o como si fuera ChatGPT, ahora que todo el mundo tiene interiorizado ChatGPT, y la realidad es que con el sistema de arquitectura que tenemos sí que podríamos hacerlo. Entonces, es una de las cosas que nos gustaría montar y lanzar próximamente, ¿vale? Y es mejorar de forma muy, muy, muy profunda, a decir, el buscador por texto, y que ya no será solo palabras claves, sino que puedas hacer una descripción detallada y cuanto más cuentes, Hola. pues más te organizas. Sí, estoy en una llamada ahora. ¿Es algo urgente? No, no. Vale, ya silenciado. Eso por un lado, que es que me apunta una pequeña chuleta aquí para que no se me olvidara nada. Luego, dentro de la página de detalles, otra de las cosas que vamos a lanzar próximamente es que tengáis a mano también en un vistazo los criterios de concesión, si es por orden de llegada o incluso si es por concurrencia competitiva, que os aparezcan ya directamente las puntuaciones que más se valoran y tal, ¿vale? No deja de ser otro PROM que vamos a ejecutar todos los días, que ya tenemos, pero que lo tenemos en back y no lo tenemos todavía mostrado, ¿vale? Esto que lo conozcáis. Y en esa misma línea me voy a lanzar a presentaros algo que os va a ayudar mucho en el día a día y a la hora de ser más eficientes. Y es toda la parte de informes automáticos. No sé si lo conocéis, pero aquí ya hay un informe, hay una herramienta que ahora mismo tenéis que conocer el ID y meter el ID, pero próximamente os lo pondremos directamente en la página de detalles. Y aquí tengo un restaurante en Alicante y quiero
renovar el mobiliario. Y aquí lo que hacemos es, obviamente he puesto un ejemplo muy básico, muy sencillo, que espero que lo que buscamos es que podáis analizar bien con una idea de proyecto una convocatoria y que no tenga que ser un trabajo manual de tener que leerse el resumen y demás, ¿vale? Entonces aquí lo que sacamos es el resumen y ejecutamos esto y lanzamos también, lo conectamos a ChatGPT para que te prepare un informe rápido y te diga por qué te da un 3 sobre 10 el encaje en la convocatoria y fortalezas, ¿vale? Te voy a decir fortaleza, que estás en Alicante, ¿vale? Y luego por qué te quedas fuera, y es por el tema del CENAI. Entonces, todo este tipo de cosas son las que estamos incluyendo dentro de los informes automáticos y también que os va a ayudar mucho a ser mucho más ágiles a la hora de o analizar una convocatoria individualmente o incluso hacer una búsqueda avanzada de una tipología de proyecto, ¿vale? Me voy a jugar. ¿Alguien, por favor, que me diga un código postal de Valencia? A ver si me echáis una mano. 46005. Vale. Gracias, Tono. De res. Vale, bueno, pues esto mismo lo que hace es hacer una búsqueda de las subvenciones que existen y dentro de este loop lo que hace es preguntar a cada una de las subvenciones que ha encontrado como potenciales, como que a priori podrían encajar con ese perfil, con los datos que he puesto al principio, ese código postal, ese tipo de solicitante y ese tipo de ayuda. Y luego lo que hace en este loop es preguntarle a cada una de estas convocatorias es, oye, ¿esta ayuda encajaría con esta descripción de proyecto? Si no, si no, si no, si no. Y aquí nos ha sacado una serie de listado de ayudas. Entonces, ¿por qué os digo esto? Por el punto que os he contado de ser más ágiles a la hora de analizar y de encontrar subvenciones para tus clientes. ¿Vale? Que lo tengáis claro porque ahora mismo con la IA y con las y con la base de datos que tenemos, todo este trabajo, nuestro objetivo es hacerlo cada vez más rápido. Y sabéis que dentro del servicio de subvenciones, que es algo que me repito muchas veces, está primero aportar buena información, luego asesorar, un trabajo más manual de rebuscar, confirmar y tal, que es asesoramiento, y el último es la gestión. Pero se os va muchísimo tiempo a todos en informar y en filtrar y asesorar a cada uno de vuestros clientes, porque luego ya también se da la picaresca de, vale, genial, gracias, ya lo hago yo, así no te pago. ¿Vale? Porque seguro que algunos ya lo habéis vivido. Bueno, pues este es el objetivo. Vamos a seguir creando automatizaciones de este estilo y el objetivo es que las tengáis también aquí a mano dentro de cada una de las ayudas, ¿vale? Para que ganéis más tiempo, incluso un botoncito aquí que te diga cuáles de vuestros clientes podrían encajar con esta convocatoria de forma rápida y ágil y que así sea más fácil informar a cada uno de ellos. ¿Vale? ¿Por qué os cuento esto? Voy a volver a la presentación. Ahora, bueno, esperaros que voy a ver si se termina de ejecutar. ¿Dónde estaba yo? Ya no sé dónde estaba. ¿Aquí? Aquí. Vale, esto sigue pensando. Este nodo es más o menos rápido según el modelo de ChatGPT que usemos. Tendremos que probar con otros LLMs y hacer pruebas porque esto va a una velocidad enorme. Pero bueno, ahora os lo muestro. ¿Vale? Vuelvo a compartir la presentación. Entonces, lo que tenéis que hacer, lo que os animo es a que vayáis ampliando. Bueno, lo conocéis mucho, mira, ya se ha descargado. A ver, ¿dónde está esto? ¿Se me ha quedado colgado o qué? ¿Vale? Bueno, pues esto es lo que ha preparado es un informe de las ayudas que podrían encajarte, con los pros y los contras, por qué podría encajar cada uno y en qué razón. ¿Cuál es la razón? Aquí nos mete el Digitaliza CV y la razón por la que podría encajar. Y esto sobre todo para aclararle dudas o responder rápidamente y sin mucho esfuerzo a un cliente, pues es la bomba. No sé cuánto tardáis en contestar correos de este estilo, pero así realmente puedes aportar mucho en muy poco tiempo. ¿Vale?
Quería volver a la presentación, ¿vale? Perfecto. Y luego, esto es un poco un repaso de lo que quería contaros hoy, también para que no se me olvide nada. El asistente o el chatbot ya lo habéis visto, es una manera de aclarar dudas más rápidamente. No lo he usado hoy, pero juraría que la mayoría lo conocéis. Las alertas ya os he explicado. Y sobre todo quería explicaros un pelín más también el hecho de la gestión de los expedientes, el escribir las memorias, el recopilar los documentos y demás. Esto es fundamental. Entonces, ya os he enseñado que aquí tenéis acceso a los documentos. Voy a abrir una ayuda al público. No sé si alguien tiene curiosidad. ¿Alguna petición del público de un perfil, una comunidad autónoma, un algo? Venga, es vuestro momento de aprovechar. Madrid, Madrid. Andalucía. Hola, de Miteco estatal. Vale, de Madrid ya os adelanto yo las que conozco y de Andalucía, si os parece, también los pongo. Ah, y por cierto, explicándote ayudas, la información de concesiones, ¿cada cuánto se actualiza? Se actualiza todos los días, ¿vale? El problema es que todos los días sacamos aquellas que se hayan publicado ese día. Y luego, adicionalmente, cada semana y cada mes hacemos un barrido del histórico, ¿vale? Porque no sé si alguien conoce las concesiones, no sé si alguien conoce este botón. ¿No me va a llevar? Sí, me va a llevar. ¿Vale? No sé si alguien conoce este botón directamente en el cual puedes darle aquí y puedes ver las concesiones, ¿vale? Y esto hay veces que lo hacen muy bien y hay otras veces que es un caos terrible y que publican cada X tiempo, ¿vale? Entonces, hacer el barrido de 69.000 convocatorias todos los días, pues tiene su miguita, ¿vale? Por eso a veces podéis ver una pequeña desviación. Entonces, bueno, es que lo tengáis a mano y rápidamente. Y yo, por ejemplo, aquí veis que hay 189 beneficiarios y juraría que aquí hay alguno menos porque a alguna empresa se lo han quitado, 135, y es por eso, porque lo cambiarían después y lo eliminarían y esto resulta complicado hacerlo automáticamente mediante un scraper. Vale. Me voy a ir a Madrid, así a lo bruto, voy a ir incluso a emprendimiento, no, me gusta todavía más. Conciliación, Madrid. Vale, para los que seáis de Madrid hay 4 o 5 subvenciones que os tenéis que conocer sí o sí. Una de ellas es esta. Y veréis también que dentro del documento de la solicitud, que lo tenemos descrito, aquí abajo os ponemos las plantillas de lo que tenéis que presentar. Lo mismo, ¿vale? Si pongo Empleo Madrid, aquí han sido bastante cucos, ¿vale? Porque han sacado 2 nuevas líneas ahora, lo han dividido, lo hemos estado dividiendo en líneas, ¿vale? Antes estaban todas agrupadas en esta convocatoria y aquí están, ¿vale? No, lo hemos quitado ya, ¿vale? Lo hemos metido por cada una de las líneas. Un segundo, ¿eh? Un segundo, si están los documentos. ¿Vale? No, aquí no están las plantillas. Vale. Entonces, en algunas convocatorias estamos subiendo también las plantillas para que lo tengáis a mano. ¿Vale? Vale, que esta es otra de ellas. ¿Vale? Para que tengáis a mano todas las plantillas. Si no, pues os recomiendo siempre ir a la sede electrónica, que es donde normalmente están subidas. La sede electrónica está en ese botón de normativa y aquí tenéis normalmente pues cómo acceder, ¿vale? Y cómo presentarla. Vale, no me cargues la... Y aquí normalmente están los documentos. Bueno, me estoy alargando mucho. Si estuviera Andalucía, pues lo mismo, ¿vale? Vamos a poner Andalucía aquí. Bueno, voy a elegir esas dos por elegir algo, ¿vale? Vale, pues tenéis las de trabajo, las del empleo autónomo. También tenéis aquí los anexos, tenéis perfectamente listado. Entonces, para mí, para una asesoría, me parece, hemos metido lo de la documentación porque es fundamental que entendáis. Para mí hay 2 aspectos indispensables. Es
que entendáis si es concurrencia competitiva o no competitiva. Esta claramente es por orden de llegada, normalmente las de empleo, emprendimientos similares es por orden de llegada. Y luego también saber si está en vuestra mano o no, por si tenéis todos los documentos, toda la documentación necesaria o no. Dependiendo del caso, normalmente las de empleo, pues sí que tenéis todo, pero hay otras que a lo mejor no se os escapan porque pide una memoria técnica o similares. Vale. A ver, quiero buscar otra que sea complementaria a esta. Bueno, fomento de trabajo autónomo, pues por ejemplo esta, juraría que también tenemos, no, aquí no tenemos la documentación, pero sí que veis bien, ¿vale? Rápidamente qué documentos piden o no piden. ¿Vale? No sé si alguien ha preguntado algo o no. Madre emprendedor, sí, esa está aquí, ¿vale? Joder, perdonad que tengo ya muchas pestañas, voy a cerrar esto. Vale, entonces, aquí podéis trabajar todo eso. Lo del CENAE no es un tema exacto y perfecto, porque cada convocatoria es un mundo, pero de esta manera podéis organizar mucho más y tener claro cómo es cada una de las ayudas, ¿vale? Cómo funciona, cómo se trabaja, a quién se lo han dado en el pasado, ¿vale? En este caso, pues veo que no están los beneficiarios, pues se habrá cargado incorrectamente el BDNS, lo estarán buscando en otro, que esa es la pelea que tenemos, el encajar la convocatoria con el BDNS. Pero fundamental es que, haciendo un poco de repaso, y por si acaso me queréis lanzar alguna pregunta, es fundamental, antes de pensar qué tipo de convocatorias es, qué tipo de cliente o qué sector, en qué sector estáis, o incluso qué trabajadores, qué perfiles de trabajadores tenéis dentro del negocio. O sea, está muy bien que la gente quiera trabajar proyectos de I+D o de inversión industrial hipercomplejos, pero si no tenéis a personas que sepan escribir las memorias técnicas y que peleen lo suficientemente bien como para tener opciones, una concurrencia competitiva con mucha competencia, pues no os lo recomiendo. Os recomendaría ir a ayudas un poco más administrativas o con una memoria técnica mucho más tranquila y mucho más sencilla. Que analicéis lo primero qué tipo de perfil tenéis. Pues oye, tengo clientes que son pymes de Andalucía y sobre todo, y no son de ningún sector en concreto, lo que también te limita. Entonces, centraros en convocatorias transversales. Centraros en las de empleo, en las de emprendimiento, en las de inversión o digitalización que sean transversales. Si me decís, no, es que yo claramente trabajo solamente con empresas industriales en toda España, bueno, pues echad un ojo a todas las convocatorias de industriales de toda España. ¿Vale? Me has mandado, Juanfran, pásame por favor el del webinar, el borrador del ebook, no de lo de Galicia. ¿Vale? Entonces, lo fundamental es que primero analicéis dos cosas. ¿Cuál es el perfil de tu cliente y qué características tenéis dentro del despacho, del negocio, o qué características tienes tú mismo si te lo estás planteando por tu cuenta? A partir de ahí, mirad cuáles son las convocatorias que más os interesan dentro de las que ya existen. Dentro de las que ya han existido es, oye, esta convocatoria veo que es interesante, salió el año pasado. Le dais a pestaña convocatorias relacionadas y también sabréis si ha salido en años anteriores e incluso qué presupuesto se repartió, si se han agotado los fondos o no. Si es una ayuda que se reparte por orden de llegada y ni siquiera se agotaron los fondos en el anterior, joder, pues para mí blanco y en botella. ¿Vale? Para mí esa es la mejor. Para mí la mejor es trabajar una convocatoria que sabes que el año pasado no se ha repartido en detalle. Para todos, o sea, no os volváis locos, os vamos a ayudar en esto, ¿vale? Muchas gracias, Juanfran. Estamos preparando con cierto detalle un documento que podéis ver aquí. Digo cierto detalle es que, bueno, esto os enseñaba las tripas de cómo trabajamos, pero que os vamos a pasar un documento para que si alguno no tiene claro cuál es la mejor ayuda de inversión en Aragón o en Andalucía, pues vamos a pasar un documento con todo esto, ¿vale? Entonces lo vamos a dividir por un lado en comunidades autónomas y por otro lado en temáticas. O sea que este documento que veis aquí es como el documento maestro que iremos dividiendo en paquetitos. Por un lado, comunidades autónomas para que cada uno se centre en su comunidad autónoma. Y por ejemplo aquí en Andalucía, pues que sepáis cuáles son las referencias de emprendimiento, de contratación, de inversión y de digitalización. Si no, pues que si alguno de los presentes quiere centrarse en todas las ayudas de digitalización en toda España, porque incluso está vendiendo un producto digital,
¿vale? Pues que tenga el ebook de solo las de digitalización. O alguien es experto en gestionar nóminas e incluso capta asesorías que externalizan las nóminas con ellos, pues centrarnos en las de empleo y conciliación, por supuesto. Cristina, no sé si habías levantado la mano, es que a veces me acelero hablando un poco. Adelante. Sí, hola, Pedro, ¿qué tal? Mira, yo hacerte una pregunta con respecto a la documentación que aparece para cada subvención. Mi duda es si tenemos solamente la de solicitud o podemos tener acceso también, por ejemplo, en el caso de que ya haya una resolución y que estemos en periodo de justificación, tener toda la documentación que nos hace falta para esa justificación. La respuesta rápida es que en esa pestaña es información que se parece al resumen, sacamos de forma automática con IA y lo sacamos cuando se abre o cuando se publica la convocatoria. Por tanto, no volvemos a lanzarlo cuando se abre la justificación y tendréis disponibles los documentos de la justificación. Lo que sí que podrías llegar a hacer es pedirle al asistente IA que te diga si ya salió la justificación, si se sabe cómo es o no. Pero los documentos de justificación a corto plazo tendrás que darle a sede electrónica o a convocatoria o demás para que te aparezcan, ¿vale? Hoy por hoy lo que estamos pidiendo normalmente para esa pestaña es la información detallada sobre los documentos que se necesitan para la presentación. Hay veces que se mete también una referencia a la justificación, pero intentamos que no, porque si no para mucha gente sería demasiado ruido. Vale. Gracias. A ti. Es que tiene su miga, ¿eh? Hacer eso también cuando se presenta, porque hay veces que aparece en la sede electrónica y hasta que no se abre el periodo no te sale la plantilla. Bueno, intentamos evitar al máximo posible el trabajo manual, porque si no es complicado llegar a todas, porque lo que sí que intentamos, el objetivo, no me voy a jugar un meñique, pero intentamos que las tengáis absolutamente todas, desde el ayuntamiento más pequeña hasta las estatales que comentaba Isabel, juraría del Miteco o algo así, ¿vale? Y vamos a ir metiendo cada vez más automatizaciones para que todo eso esté también disponible, ¿vale? E incluso capas de control de calidad para que no se meta nada. Bueno, ideas no nos faltan. Otra cosa es que tengan suficiente calidad como para que merezca la pena desarrollarlas y que podáis utilizarlas. Si no, el objetivo siempre es ese, Cristina, que tengáis a mano las bases reguladoras, la convocatoria, todos los anexos que aparecen o en el boletín o en infosubvenciones o en la sede, y también la sede electrónica, que sabéis que a veces se abre y se cierra y entonces esa URL ya deja de existir. Bueno, nos peleamos con todas esas complejidades. Miteco modalidad A. No sé qué es esto. Raúl, Isabel, no sé qué es Miteco modalidad A. ¿Me vais a perdonar? Son unas ayudas para la despoblación. Te paso el enlace ahora si quieres. Yo estoy con la C, modalidad C. Pero sí, te paso. Pero vamos, que no hace falta. Vale. Uy, pues tierra mañana. Pasado El mañana. 22. Lo han ampliado al 22. Vale. Pues poco puedo aportaros ya. A ver, que voy a dejar de compartir un segundo. Pensado. Si no estoy compartiendo, ¿no? Vale, cierra mañana. Vale. No, pues ahí, pues ese es el objetivo, ¿vale? Un poco. Esta no la había controlado, Isabel, no la tenía mucho en el radar. No sé si alguien tiene una pregunta más por terminar en hora. Bueno, esa es la típica pregunta, es ¿cuándo vais a enviar la grabación de la tal? La grabación la enviaremos en cuanto lo tengamos, la presentación no tiene mucha miga, el ebook vamos a tardar unos días más porque queremos dejarlo bonito, ¿vale? Sí que quería antes de cerrar, sabéis que el 3 de febrero empieza bueno, no sé si lo sabéis, si no os informo yo, empieza la segunda promoción de la formación que hicimos. Isabel estuvo en aquella formación, yo creo que la segunda promoción saldrá mejor que la primera porque nos hemos ido empapando de más técnicas y es un poco cómo gestionar las subvenciones apoyándose en la IA.
Se habla bastante de la plataforma y las herramientas que hemos desarrollado en Fundy, pero también hablamos de cómo montarte tu propio GPT, de cómo, bueno, este año hablaremos de Notebook LM, que es una barbaridad las cosas que hace. También vienen expertos de fuera que os van a hablar de marketing, ¿no? De cómo redactar ahí el copy, no, cómo escribir los copies, cómo escribir los posts, cómo escribir los mensajes. Hay un experto también de IA que te cuenta la evolución y cosas un poco más generalistas del sector. Bueno, que si alguien tiene interés que nos digáis porque empieza ya, ¿vale? Y vamos a priorizar también clientes frente a no clientes, si se puede ordenar o no ordenar, sobre todo por el tema del acceso a la plataforma, porque muchas de las lecciones son con eso. Y por último, si sois clientes, por Dios, no os perdéis la reunión de mañana porque la idea es que nos contéis vuestras peticiones, contaros los planes más en detalle de lo que os he dicho hoy y también las peticiones. Y a todo lo que no seáis clientes, a ver si os animáis, ¿vale? Que aquí estamos y que nos dejamos los cuernos todos los días para que las herramientas os ahorren mucho tiempo. ¿Vale? El email de la reunión de mañana creo que no lo hemos recibido. ¿Se ha lanzado o tenemos que apuntarnos en...? O deberíais haberlo, sí. Yo creo que alguien lo habrá recibido, Isabel. Seguro. Y es todo online, ¿vale? Fundy trabaja online. Estamos cada uno en una punta de España, así que no hay otra manera de trabajar. Lo hacemos todo online, aunque de vez en cuando salimos de la pantalla para vernos en persona. Pero bueno, que nada, cualquier cosa que estamos y espero que os haya resultado útil y si tenéis alguna petición o algo que hayáis echado de menos, no os cortéis, nos decís y así lo incluimos en la siguiente formación. ¿Vale? Pues nada, muchas gracias, buen martes, un abrazo. Gracias. 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 Gracias, chicos. Hasta luego. Juanfran, yo tampoco he recibido el correo, ¿eh? De mañana. Y soy cliente antiguo, ¿eh? O sea que... Venga, hasta luego. Gracias.